nosotros lo tratamos acá siempre como para abrir el programa, empezamos siguiendo cotizaciones, qué es lo que pasa con Bitcoin, con Ethereum a veces y con otras también que nos van pidiendo en el chat, porque del otro lado hay pedidos de todo tipo. Tenemos Bitcoiners maxis que nos dicen no, basta, no analicen otra cosa, y gente que está queriendo descubrir el nuevo Bitcoin. Entonces tratamos de ahí cubrir varios temas. Déjame que te pregunte. Sé que quizá no es tu mayor interés por Bitcoin, a lo mejor me dirás no viene por este lado, dado que, como vos contás, sos Bitcoiner y la explicación que haces, pero ¿qué análisis haces con el precio en concreto de qué es lo que está pasando en este momento? Porque es algo que venimos mirando, esperábamos que llegue a los 100K, nos amagó ahí, llegó a 99.500 y bajó. Y corrigió un poquito, sí, algunos esperando que vuelva a subir, pero ¿qué análisis haces con lo que está pasando en este momento en Bitcoin? Bueno, siempre me dijiste que cuando hablabas del precio te paraba, en realidad del mercado. Del sistema de precios. Del sistema de precios. Está para ponerse me pongo de pie cuando hablo del Es fundamental igual. Yo sé que algunos bitcoiners te dicen que el precio no es importante o es irrelevante. Lo he escuchado que es hasta incluso irrelevante. Irrelevante jamás. A ver, convengamos es mucho irrelevante. Y siendo que de alguna manera su producto principal en el caso de Bitcoin es la reserva de valor. Y la manera de poder validar esto es a través del precio. Y la verdad que el precio es importante porque de hecho trae mucha atracción, empieza a salir en los medios y empieza a generarse mucho FOMO. Y eso es una manera que de hecho, yo en el 2011 la primera vez que lo vi fue gracias al precio y muchos medios que lo terminaban cubriendo. Entonces, claro, de cierta forma es fundamental el precio y además termina validando nuestra idea. En el caso de yo no podría decirte ni voy a hacer futurología de por qué está pasando, por qué bajó. Sé que está juntando mucha bronca, bronca ahí. Y de alguna manera, porque esas 100K, yo le diría a todas las personas que se están poniendo ahí adelante que se corran. Porque va a agarrar y se va a llevar puesto 100K. Tranquilamente, porque es algo que hoy creo que, no sé si alguno que si tiene en el chat lo puede tirar, creo que MicroStrategy compró también, Michael Saylor compró unos cuantos bitcoins también. Así sí, que, lo vimos acá el programa pasado, no sé si en la última semana no vi ninguna nueva noticia, pero el programa pasado decíamos que estuvo comprando también en torno a los $92.000. Esta vez 95.000, así que me parece que hay otra compra nueva. Tengo una actualización, ok. Bueno, es interesante esto porque una de las cosas que venimos siguiendo es cómo desde el punto de vista institucional, incluso en estos precios, se acercan a Bitcoin y quizás son las ballenas las que están comprando y los pequeños inversores que quieren tomar un poquito de ganancia los que están vendiendo. No parece un buen trade si estás haciendo eso. Y de alguna manera, a mí cuando me dicen, no me gusta mucho el término toma de ganancia, porque para mí, nosotros ya hicimos el out con Bitcoin. Yo sé que para algunos le puede decir, che, pero si alguno compra Bitcoin y piensa para venderlo, yo después de tantos años te diría el out, o sea, el opt-out, escaparme del sistema, o la venta ya la hice cuando me fui del dólar a Bitcoin. Entonces te diría que puede ser que alguno esté vendiendo ahí, especulando con que no se va a romper el precio de 100, pero todavía falta que, de hecho, creo que en Brasil están haciendo un proyecto de ley, y también lo que pasó fue que Estados Unidos en cualquier momento manda el proyecto de ley que ya está por la senadora para que se tome Bitcoin como reserva estratégica y empiecen a comprar 200.000 Bitcoin por año. Mira, ahí lo tenemos en el chat a Andy Stop Loss, que en minutos nada más lo vamos a estar sumando porque va a estar conversando con nosotros. Y fíjate, nos actualiza el dato. MicroStrategy adquirió 15.000 Bitcoin al precio de 1.5 billion, que corresponde a $95.000 por Bitcoin. Agus, ¿me permitís? Le voy a dar la bienvenida a otro invitado que tenemos el día de hoy, Iñaki Apesteguía, ¿está bien dicho así? Sí, perfecto. Especialista en criptomonedas. Nos vas a estar haciendo un análisis de Bitcoin, te vamos a pedir, de cripto también y de ETF en concreto. Sé que nos venís a traer ahí mucha información, así que bienvenido, muchas gracias por estar ahí con nosotros. No, por favor, un gustazo y bueno, siempre estar con Agus compartiendo también, que hace rato que nos conocemos. Es se un conocen, lujo. buenísimo. Sí, grande. Bueno, bienvenido. Dale, gracias. ¿Qué comentario nos haces, Iñaki? Estábamos haciendo, al principio del programa, siempre te cuento, abrimos haciendo un análisis de qué es lo que pasó con Bitcoin esta semana. Un poco ya hace 3 semanas, podemos decir 3, 4 semanas que venimos hablando de Bitcoin que no llega a los 100.000, ¿no? Que amaga ahí, sube, baja, corrige un poquito. Tampoco en las últimas 3 semanas no cayó de 90, hay que decirlo, que ya es algo que hace un poquito más atrás, un mes, parecía como inalcanzable. No sé si inalcanzable no es la palabra, pero ya era un gran all-time high, ¿no? Cuando llegamos ahí a los 90.
Pero estamos ahí como amagándole a los 100K. ¿Qué análisis haces? ¿Por qué se da esto de llega a 99.500? Parece broma. ¿Por qué Bueno, llega ahí? no es la primera vez que pasa, ya nos amagó varias veces. En el 2017 no llegó a 20.000, llegó ahí al borde. En el 2021 no llegó a 70, llegó a 69.800 y ahora llegó a 99.900. O sea que Claro. le cuesta un poquito encontrar ese número redondo y realmente romperlo. La verdad que estuvo a nada. Estuvo a nada sí. ahora. Lo que sí, bueno, había un piso ahí que servía, obviamente que sirve para liquidar también a mucha gente en esos $100.000. Yo creo que lo va a lograr. Tarde o temprano lo va a lograr, porque hoy en realidad, y después vamos a ahondar un poco, todos los elementos que hay dando vueltas son catalizadores alcistas. Todo. O sea, lo mismo Sí, recién todo lo que decían hay. ustedes lo de la compra de MicroStrategy. Sí, 15.000 bitcoins ahora, 55.000 bitcoins hace una semana. claro. No importa que haya 19.000 bitcoins de Silk Road dando vuelta ahora, jugando con si Estados Unidos vende o no de la tesorería. MicroStrategy viene bancando la parada y no solamente él. BlackRock y todos los grandes fondos Total. vienen comprando. No, y además también hay un gráfico que por ahí si después vas al análisis y vas a cubrirlo, no sé si también viste el gráfico de la cantidad de bitcoins que hay en los exchange que están ahí holdeando, está bajando estrepitosamente, creo que bajó como un 15% en el último tiempo, o sea, hay menos ¿Qué oferta de significa Bitcoin. eso? Y hay menos oferta Pero de Bitcoin en los exchange bajando, ¿qué señales les da a ustedes, digamos? Viendo eso, ¿qué entienden que está pasando con el mercado? Y de alguna manera significa que hay gente que compró y lo retiró del exchange, lo puso en una hardware wallet, en otro lugar, en un está lugar de holdeando saldo. a largo plazo, digamos. Claro, no está vendiendo, no está a la venta, no está disponible en la oferta. Claro, ahí dejamos una encuesta del otro lado. ¿Va a superar Bitcoin los 100K antes de fin de año? Sí, no. Y les cuento que nosotros, este es el programa número 5 de Mercado Cripto, edición número 5. Cuando empezamos el primer programa, un poco fuimos como los predecesores al bullrun. Empezamos nosotros y empezó a subir Bitcoin, hay que decirlo, no, pero hablando en serio, poníamos eso y uno de los primeros programas hacíamos la pregunta de ¿cuándo llega Bitcoin a los 100K? Y una de las respuestas que poníamos, la última, era dentro de 5 años. No. Porque estábamos todavía en torno a los 70. Entonces alguna gente veía los 100K y me decían, no, bueno, este año, algunos votaban este año, otros votaban el año que viene, otro entre 2 y 4 años y algunos ponían 5. 5, pero ¿qué porcentaje de gente está Poquita, aprendiendo? pero ¿sabes qué pasa? Les cuento también como para que lo tengan en cuenta en preguntas que vamos a ver en el chat o a la hora de explicar. Del otro lado tenemos mucha gente que sabe muchísimo del mercado financiero y se acerca a este programa a empezar a aprender de Bitcoin y de cripto como un primer acercamiento. Por eso hablamos fácil, tratamos de explicar súper fácil porque saben mucho de mercados los chicos del otro lado y algunos igualmente ya son o bitcoiners o siguen el mercado cripto desde hace rato, no todos son completamente nuevos, pero también hemos preguntado cuántos de ustedes invierten en Bitcoin o en alguna criptomoneda y muchos no lo hacen o incluso nos dicen todavía que no lo harían. O sea que por eso también desde este programa buscamos llevar información. Tenemos del otro lado conectado a otro invitado del día de hoy, Andrés Repeto, que ya estábamos conversando con él ahí en el chat, especialista en análisis técnico, conocido como Andy Stop Loss, un amigo de la casa. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, un placer, muchas gracias. La verdad que estar acá con gente que es especialista en cripto. Yo no soy especialista en cripto, hago análisis técnico, pero un placer estar con ustedes. Por favor, el placer es todo nuestro. Andrés, déjame que te pregunte para empezar. Vos sé que nos trajiste para hacernos un poco de análisis técnico de qué es lo que está pasando con Bitcoin, por un lado. Primero voy a empezar preguntándote por ahí. Y después, nosotros ya vamos a tener tiempo a lo largo de todo el programa para seguir hablando de Bitcoin, pero después te quiero preguntar por Ethereum, porque es otro de los temas de esta semana de Ethereum que de pronto se despertó. Yo llegué a ver estimaciones de algunos que dicen esto se va a 10K. Bueno, ¿qué es eso si es que es posible en Ethereum? Pero primero vamos con Bitcoin. ¿Qué análisis nos podés mostrar? ¿Qué expectativas tenés? Por un lado, si querés respondiendo a esta pregunta de cuándo llega Bitcoin a los 100K, que igual falta muy poquito, así que yo me quiero poner un poquito más exigente ahí y preguntarte ¿hasta dónde te imaginas que llega en este ciclo? ¿Cómo lo ves? No sé si es demasiado la pregunta, pero yo quiero saber qué tenés para decirnos. Me gusta. Bueno, primero decirte que coincido con Agustín, que yo soy Bitcoin y el resto es el resto, ¿no? O sea, la verdad, Bitcoin es otra cosa. Bitcoin es la moneda, es el original, es el descentralizado de verdad, acá no hay nadie, es el que viene a barrer el dinero fiat. Y después están las demás, que atrás de las demás hay una persona, hay una empresa, hay gente que gana guita con eso, y el día de mañana puede desaparecer la empresa, y puede desaparecer el creador, y puede... cambia la cosa, ¿no? O sea, Bitcoin es una cosa y el resto es otra cosa. Y aparte, Bitcoin es la que maneja la batuta. O sea, si sube Bitcoin, suben todas. Si se cae Bitcoin, se caen todas. No existe que se caiga Bitcoin y las demás estén subiendo. No,
Tal vez momentáneamente puede haber alguna toma de ganancia, pero la realidad es que cíclicamente no. Bien. Eso como para contarte qué opino de Bitcoin. Está buenísimo eso porque, como les comentaba a los chicos, del otro lado a veces pasa, ¿no? Como le puede pasar a cualquiera cuando empieza a hacerse la pregunta de, che, llegué tarde a Bitcoin, esto quizás ya subí un montón, quiero encontrar la nueva Bitcoin, digamos. ¿Cuál sería la nueva criptomoneda que se va a despertar, así como se despertó Bitcoin desde hace tantos años? Ahora quiero descubrir como la nueva gema, ¿no? Yo no veo que haya alguna que reemplace Bitcoin. Sí, obviamente, en cada ciclo alcista, las altcoins, bueno, obviamente vas a tener oportunidades de ganar dinero. Hay Bien. lindos proyectos, hay proyectos que tienen, digamos, su parte en el mundo real que se puede aplicar. Seguramente el día de mañana la tecnología de la blockchain va a estar en todos lados, se puede emplear en un montón de cuestiones, pero Bitcoin, que sea reemplazable por alguna, hoy no lo veo yo. Tal vez sea que yo no lo veo, pero para mí no es reemplazable. Bien, ¿y tenés ahí para mostrarnos en pantalla un gráfico de Bitcoin? Claro que sí. Bueno, a ver, ahí nos va a estar. Sí, ya lo estamos viendo. Perfecto. Bueno, estas son velas semanales de un gráfico que yo tengo histórico de Bitcoin, donde fíjate que hay algo que es una teoría. Yo no sé si los chicos la validan o la conocen o no, pero es algo que yo tengo graficado acá. ¿Por qué? En cada halving, fíjate Sí. el del 2020, 500 días antes ocurrió el mínimo de la corrección del ciclo anterior. Y 500 días después se dio el máximo de ese ciclo. Si vamos al halving de ahora, el del 2024, 500 días antes del halving, se dio el mínimo de la corrección anterior. Y yo, acorde a esto que veo que en el pasado ocurrió, sospecho e intuyo, es una hipótesis, que a los 500 días post-halving se esté dando el máximo. ¿En qué fecha te da eso? ¿Qué fecha Bueno, sería? esto me da en agosto 2025. Ok. ¿Y hay Agosto, alguna septiembre. relación entre los máximos o los mínimos estos que marcás entre sí? Digamos, ¿cuánto llega a caer Bitcoin en algún ciclo o cuánto llega a crecer en otro ciclo? Mira, cada ciclo cada vez crece menos porque, digamos, está pensado así, que tiene que ver con los halvings y demás, con lo cual las voladuras cada vez son más chicas y las caídas también son cada vez menores. O sea, se va a dar esto, que a medida que vayan pasando los halvings y el tiempo, las caídas sean menos abruptas, las subas sean menos abruptas, porque si va a ser verdaderamente una moneda de intercambio, necesitamos que sea estable. Claro. O sea, uno no puede tener una moneda de intercambio donde está variando tanto de precio todo el tiempo. Que se vaya reduciendo la volatilidad, nos decís vos. Sí, y de hecho tiene que ver también con que el halving cada vez se va terminando menos, con lo cual va a haber una restricción también por ese lado, y los que tengan los bitcoins o los que los estén holdeando, los bancos centrales y lo que fuera, tampoco van a estar tradeando bitcoin. Con lo cual, en algún momento debería estabilizarse. No creo que sea igual en este halving o en el que viene. Para mí faltan algunos halvings. Coincido un poco con Michael Saylor de que va a subir bastante más. Primero, porque Bitcoin va a subir, pero segundo, porque las monedas fiat cada vez valen menos. O sea, Claro. el dólar cada vez vale menos. El euro cada vez vale menos. Digo, hay inflación mundial, ¿no? Hoy por hoy. Entonces, ¿va a seguir subiendo $1.000.000? Sí, cada vez menos. Y esta pregunta que me hiciste de cuánto cae en cada ciclo, si uno ve el máximo del 2016 al mínimo de estos 500 días que yo te menciono, cayó 84%. Del máximo del ciclo del 2020 al mínimo de los 500 días, al halving de recién, 77%. Cada vez cae menos. Ahora, ¿cuánto va a caer en el próximo? No lo sé. Nosotros los analistas técnicos no sabemos el futuro. Esto lo digo mucho porque a veces me dicen, pero ¿vos crees que el análisis técnico gráfico te dice el futuro? No, no me dice el futuro. Pero bueno, yo tengo, si voy un poquito más de corto plazo, y con esto termino lo que estoy viendo de Bitcoin, nosotros en el análisis técnico graficamos figuras en el gráfico, que de alguna manera el mercado también las ve y es un poco la profecía autocumplida. Y en este caso le estoy viendo una figura que se llama mástil banderín, que lo que me dice es que una vez que la supera, la figura, me proyecta el objetivo, que no es ni más ni menos que el mástil donde vos lo duplicás en altura. Y esto me da $125.000. Ok. No quiere decir que suba mañana, pero es el objetivo por figura técnica. ¿Y ese objetivo vos lo pensás como el techo del ciclo o imaginás que el ciclo después porque si eso, por ejemplo, me hablabas de agosto 2025, ¿no? Si eso se diera en enero, por decirte algo,
bueno, todavía nos quedaría un tiempo post-halving, según lo que nos estás contando, para seguirlo viendo que subas. Obviamente, de repetirse la historia, ¿no? Nadie acá tiene la bola de cristal. ¿O ese Correcto. 125 lo ves coincidente con agosto 2025? No, de hecho, tenés otro mástil bandera, que es este verde de acá, que ¿A dónde? la bandera fue... ¿A dónde Mirá, lo este vamos mástil- a buscar, Andrés? La gente acá está muy contenta escuchándote. Ahí está. Bueno, este mástil y bandera, que la bandera duró 8 meses, que fue la acumulación de todo este año, el mástil me lo tira acá arriba, a los más o menos $200.000. Lindo. Esto no quiere decir que no se vaya a los $2.000, Claro. a los 200.000. Digo, el análisis técnico falla también. Pero Ahora, esa es mi proyección. Me río porque en el graph tenemos en este momento Bitcoin camino a los 100K y en realidad es Bitcoin camino a los 200K. Estamos preguntándonos 100K ya ahora. lo damos por sentado que se lo lleva puesto. Claro, los 100K ya los tenemos. Es que no tiene, Para no mí tiene los techo en 100K, realidad. Puedes poner a 1 millón. bueno, Claro. Y para mí eso. los pasa como Sí. poste caído los 100K. En el chat te dicen 1 millón igual. En el La chat gente- me dicen un Un millón. No, abrazo. pues. A ver, en el chat, aprovechemos esto. Digan en el chat, ahí Andrés estimaba como el momento más alto del ciclo, agosto 2025. Tomemos esto, que podría ser o no, pero bueno, como ha pasado en otros halvings, él nos contaba 500 días después. Tomemos agosto 2025. ¿En qué número, comenten en el chat, en qué número se imaginen a Bitcoin en agosto 2025? Fíjense que él ahí nos daba una posibilidad de 125K, pero después nos sugería otra de 200K. Andrés, nosotros acá después con los chicos vamos a seguir conversando sobre esto, pero con vos que aprovechamos que tenemos acá la conexión antes de que nada falle, porque siempre lo que es a distancia a veces puede fallar, quiero que pasemos a Ethereum. Después no se preocupen que vamos a volver a Bitcoin porque acá tenemos 2 especialistas en el tema, así que todo el programa lo vamos a seguir centrando en esta moneda, pero quiero que nos muestres Ethereum antes de despedirte y nos cuentes un poco qué pasó con esta criptomoneda en las últimas horas que de pronto se fue a 3.700 y algunos empezaron a decir, bueno, se despertó un nuevo gigante y esto se va a 10K. Yo llegué a ver estimaciones así. ¿Cómo lo ves a esto? Bueno, Ethereum, digamos que es el que cuando se inicia la alt season es la moneda más importante. Digamos, de las altcoins es la moneda más grande, más importante, y muchas otras altcoins están dentro de todo el ecosistema de Ethereum. Entonces, tiene sentido que cuando arranque la alt season, Ethereum arranque. Ahora, eso se va a dar cuando Bitcoin deje de subir, cuando empiece a lateralizar o cuando lo que se llama la dominancia de Bitcoin empiece a bajar. Es decir, cuando ya empiezan a tomar ganancias de Bitcoin, ahí se van a las altcoins. Ok. Y ahora, ¿por qué se dispararon las altcoins y Ethereum? Porque se está tomando ganancias de Bitcoin, precisamente. En los 100.000, que es un número psicológico, porque es un número redondo. Sí. De hecho, yo tengo amigos que son inversores de cripto, se dicen en los 100.000 vendo. Claro. O sea, muchos se están vendiendo. ¿Y qué están haciendo? Pasándose a las altcoins, creyendo que ya arranca la alt season. Para mí todavía no arranca. Para mí Claro. se están apurando. Pero bueno, lo cierto es que si vamos a ver a Ethereum, ha tenido una suba, como vos decís, que si la mido, en el último mes subió 50% en dólares. Pero frenó, no es casualidad donde frenó, en lo que se llama una línea de tendencia dinámica resistencia. Ujú. Entonces, mientras no pase este valor, y ya te digo cuál es, los $3.765, no va a ir a buscar el máximo histórico del ciclo anterior en los 4.868. O sea, necesitamos imperiosamente que supere esta línea de tendencia bajista. Bien, ahora déjame que te pregunte, porque Sí. pienso entonces, los que miran altcoins, según tu análisis, las tendrían que estar analizando como inversión a partir de, más llegando a agosto, digamos, ahora es un momento para Bitcoin y el No. que no es Bitcoiner only, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque sí, ese me va a matar con lo que te estoy diciendo, pero el que hace un análisis de intento sacar la mayor ganancia posible de la criptomoneda que vaya a subir. Y en realidad me da un poco lo mismo que Fundamentals hay detrás. Quiero hacer ganancia. ¿Me tengo que pasar al mundo de las altcoins cuando Bitcoin llegue a ese techo? Jugada la pregunta. Jugada. No tengo la respuesta exacta, pero si yo veo lo que hizo Bitcoin en los ciclos anteriores, en los halving anteriores, en enero debería empezar a mermar lo que es la dominancia de Bitcoin y tal vez enero, febrero ya empiece la alt season. Ok. Y de ahí tengamos 2 o 3 meses que siga subiendo todo lo que es alt season y con Bitcoin lo que se llama distribuyendo. Es decir, los grandes jugadores, los que ya han entrado y los que saben, empiezan a vender,
pero para vender tiene que haber alguien que compre. Y si los grandes jugadores están vendiendo mucho, tiene que haber del otro lado mucha compra. ¿Y quién va a comprar? Bueno, ahí entran los minoristas, ¿no? Ahí entran, vamos a ver en los medios de comunicación, un montón de publicidad, notas de cripto volado, el nuevo oro digital, para que la gente compre. Y entran los minoristas. Y bueno, ese es el juego, ¿no? Pues si alguien tiene que vender, alguien se los tiene que comprar. Totalmente. Sin que se caiga el precio. Totalmente. Te hago 2 preguntas antes de despedirte. Ahí en el chat nos dicen, Dale. che, yo tengo Ethereum, ¿posta se va a 10K? Te quiero preguntar a cuánto te da el análisis vos, porque estos 10K lo puse yo sobre la mesa porque fueron análisis que leí, pero ¿cuánto te imaginás en este nuevo bull run que puede llegar Ethereum con el análisis que vos estás haciendo? Mira, en principio acá no tengo Master Banderín como para poder proyectarlo. Lo que se puede hacer es con Fibonacci, que es una herramienta que te permite TradingView, que se llama extensión de Fibonacci, donde vos podés trazar del ciclo anterior todo lo que fue la suba del ciclo y la corrección, y acá de manera automática te va a proponer distintos objetivos. Entonces acá tenemos el primer objetivo más cercano, $5.610, el que es más común ver en extensión de Fibonacci, que es el 1.618, 8.533. Con lo cual, este valor sería bastante razonable que llegue, 8.533. Bien. Más de eso, no suelen verse muy seguidos los demás valores, pero si quisiera seguir subiendo, aparece el 13.262. Entonces, bueno, esto no sé a dónde va a llegar Ethereum, eso lo va a determinar el mercado, pero por lo menos tenemos proyecciones y objetivos tentadores. Perfecto. Andrés, te tengo que despedir por hoy, pero te comprometo para traerte otro programa porque es súper interesante tu análisis y veo que ahí en el chat quedan muchas preguntas, así que en otro programa volveremos a conversar con mucho gusto. Momento, ¿le puedo solicitar a Andy? Sí. Espectacular. Yo no soy muy consumidor de análisis técnico, pero sí me interesa desde la perspectiva Bitcoiner, porque yo considero las altcoins como mecanismos de timba para poder tener más Bitcoin. La próxima puede poner un gráfico de BTC contra Ethereum, porque puede ser que a alguno le interese ahí. ¿Esa está? ¿La tenemos? Sí, de hecho lo tenía de Yapa. Si me dale. Mostranos eso y con eso te despido. Ahí estamos. Mirá, este es el gráfico. No, ahora te voy a contar que este es el gráfico de BTC contra Ethereum, es decir, el par BTC-Ethereum. ¿Qué quiere decir este par o este gráfico? Sí. Quiere decir que cuando el gráfico sube, no quiere decir que esté subiendo Bitcoin o Ethereum. Lo que quiere decir que entre las dos, la que más te conviene estar posicionado es Bitcoin. Claro. Ya sea que porque suba más Bitcoin o porque esté bajando menos. Es decir, me conviene estar en Bitcoin. Cuando este gráfico baja, quiere decir que te conviene estar posicionado en Ethereum, no en Bitcoin. Y fíjate que coincide con que en las últimas semanas, este gráfico que está bajista me dice te conviene estar en Ethereum. Y es lo que pasó. Ethereum subió mucho más que lo que subió Bitcoin en este último tiempo. Claro. Pero te dejo esto. A ver, ya está en la largo zona plazo de soporte de este canal. Si esto pega la vuelta, adivina en qué me conviene estar comprado. ¿En Ethereum o en Bitcoin? Yo creo que en Bitcoin, ¿no? Exactamente. Si esto se pone alcista, lo que me está diciendo es vende Ethereum contra Bitcoin. O sea, pasate. Perfecto. Andy, te despido con eso. Muchas gracias. La verdad que Un placer enorme. Espectacular tu análisis. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós. Te veo, Iñaki, asintiendo. ¿Qué pensás de ese último gráfico o de algo que quieras aportar con respecto a lo que nos estaba diciendo Andrés? Creo que lo que dice Andrés de lo técnico coincido bastante en términos de que yo creo que hasta que no se dé este cambio un poco en el mercado no se va a disparar esta all season, que ya nos ha dado algunos síntomas este año. Recuerden al principio de año que más que nada la all season que se dio al principio fue por las memes y siguen siendo las memes las que marcan la cancha. Porque salvo una rara ocasión en términos de XRP, que empezó a volar hace unos meses, hace un mes, Link, que ahora empezó también un poco a crecer, sigue estando marcado por las memes. Por eso Solana creció tanto este año también, porque es la reina de las memes. Entonces, hasta que se traslade realmente a las large caps, decimos a las altcoins pesadas, es donde entendemos todos que va a ser realmente el all season, pero en el mientras puede que se dé esto de 1, 2 o 3 meses hasta que realmente se dé.
Muy bien, aprovecho para recordarles del otro lado, acá abajo tienen para dejar me gusta, así tocan ahí la manito y hacen que esto llegue a muchas más personas, somos más ahí en el chat, dejen preguntas, todo yo se las voy a estar transmitiendo todas acá a los chicos que quedaron conmigo. ¿Cómo lograron los Uriburu controlar Salta y luego el país entero? ¿Cómo llegó Hipólito Yrigoyen de comisario a terrateniente y de ahí a presidente de la nación? ¿Quién tenía más dinero, Eva o Juan Domingo Perón? ¿Fue Juan Duarte, el hermano de Evita, testaferro del presidente? Vita con historia, de Mariano Otálora.